culos de cerdo de vaca y pollo con el laboratorio de Dexter. Las supernenas, también me acuerdo yo. ¿Vosotros veíais las supernenas? No. Yo sí. Aquí no. Ya, de hecho, han hecho ahora un remake de las supernenas que es puta mierda. ¿Y cuántos llevan? Porque creo que también hicieron una versión anime. ¿Ves ¿sabes? las supernenas? En plan de, sí. Han hecho un remake ahora que es totalmente igual, pero lo que es la temática y todas las historias son muchísimo peores. ¿Dibujos o personas? Porque Se ha ahora vuelto lo el mundo estamos muy- viendo todo que No, nos lo estamos llevando al live action. El mundo se ha vuelto muy sensible ahora y ya no se puede hacer la comedia de antes. Entonces es todo como, no traten los temas de antes, al final esto no es para niños ya. Claro, es que los Antes, dibujos de Cartoon Network tenían esta irreverencia un poquillo Claro. tal, y dices tú que las supernenas no, pero algún dibujo animado de estos Sailor Moon. sí que te habrás tragado. Sí. Sailor Moon. Sailor Moon. Laboratorio Dexter. No, eso no. Ed y Eddie. Heidi. Ed y Eddie, que podría ser la triunfada auténtica de Cartoon Network. Hostia, y Johnny Bravo. Johnny Bravo, tío. O sea, Johnny Bravo. Sí, adiós. Porque estaba cruzado un poquito con... era eso, dibujos que no estaban tampoco enfocados a los niños, que lo disfrutaban un poquito más los adultos, como hemos acabado viendo Padre de Familia o American Dad, algunas de estas, que de hecho nos lo llevamos siempre a nuestro día a día. ¿Cuántas veces pasa sin que algunos nos saquemos alguna referencia de Los Simpson o de Padre de Familia? Todos los días. Todos los días. ¿Tenéis alguna vosotros que sea recurrente en plan de jamones al vapor? O que la digáis todos los días. Pues yo últimamente con mi compañera de piso estaba cantando mucho la canción de Nelson. Cuando canta el padre, sí. Nos la cantamos entre las dos. Y el famoso corre plátano. Corre plátano, tío, corre plátano. Vale, estamos más a gusto que en brazos, tío. Y yo realmente muy contento de traeros a Sonido Custom, que ya sabéis que estamos retomando estas entrevistillas. Y estoy viendo aquí que me habéis traído el disquito vuestro y quiero hablar un poquillo con vosotros porque, hemos estado escuchando un poquillo vuestros temas. Y después de esto de los dibujitos animados, me apetece bastante preguntaros si ha tenido algo que ver, ¿no? Porque es algo fantasioso ese universo que nos estáis recreando. ¿Qué nos contáis de Dilk Sois? Pues... Dilk también esto, ¿por qué? Pues no sé, ¿se os ocurre algo que podemos contar? ¿Alguna referencia En cuanto al nombre, en cuanto a las canciones. al nombre? Sí, no sé, ¿qué me contáis de vosotros? Porque ¿cuánto tiempo lleváis juntos vosotros como formación? Porque esto está tan currado que parece que lo tenemos... Pues fue verano del Poquito. 2017, después del verano Carlos se incorporó al grupo. 2018. 2018 fue. Pero Jaime y yo nos conocimos 2015 o 2016 en Barcelona. Teníamos un grupo que se llamaba Vladivostok. En Barcelona, Sí. lejitos, Sí. O sea, y tocabais por allí juntos. Sí. ¿Cómo se llamaba el grupo, perdón? Vladivostok. Vladivostok, como una ciudad. ¿Qué hacíais allí? Pues hacíamos cover de bandas de, Joy Division, Bauhaus, The Cure, o sea, todo muy oscuro. O sea, nos conocimos por eso. Y nada, tuvimos un buen año, o sea, tocamos bastante, tocamos en un festival, grabamos en Abbey Road también, o sea, moló mucho. Y luego me mudé a Madrid y a los meses se mudó Jaime. Y estuvimos hablando de montar un proyecto y fue como nació Dilk. Y poquito a poco os fuisteis juntando, luego llegaste tú entonces más adelante, Carlos. Llegué en el verano de 2018, ya me uní a la banda en octubre, que tuve que insistirles un poquito. Es que Pero, estos ¿ha habido cabrones no me algún- llaman. Quiero abrir un Por paréntesis. favor, que estoy aquí, ¿sabes? Llevamos un año para montar la formación. O sea, pasaron como 3 cantantes, 4 guitarras, o sea, fue una locura. Y al O final, sea, ¿cómo habéis acabado? ¿Quién está haciendo cada cosa en el grupo? ¿Qué tocáis? yo toco el bajo, Yo teclado. Y yo canto y guitarra. Y la batería la lanzamos. O sea, ¿os hacéis? ¿Y cómo lo hacéis? ¿Tenéis algún cacharrito para haceros mucho Jaime cacharrico. aquí, Es el un líder. despliegue tecnológico El líder. también tenéis? Es nuestro líder. ¿Quién se encarga os encargáis todos de componer? ¿Hay algún talento? Bueno, si os habéis fijado, las bases son muy electrónicas. Jaime. Entonces yo compongo las bases electrónicas. Entonces tú les llegas ahí con un archivo, se lo subes a Dropbox. Chicos, aquí lo tenemos. Tenemos el Google Drive para compartir y para que vayan practicando en casa y luego... pues, Luego eso, nos regaña. chicos. que se lo lleven aprendido a los ensayos. Y Luego yo en casa ya Nos me mete pongo en mi casa a sacar las melodías, las letras y a una guitarra si cabe se mete ahí.
todo rico. Y tenéis 10 temitas aquí. ¿Teníais previsto grabar todo este material? ¿Tenéis más en recámara? ¿Vais a hacer más historias? Hay más. Tenemos en recámara, sí. Sí. Empezamos con un EP el año pasado autoeditado, que lo grabamos con un amigo allí en Madrid, de 3 temas, por ver cómo pegaba el rollo y tal, a ver si hacíamos un poquito de ruido. A la gente le moló muchísimo. De hecho, en Spotify aún está. Y a raíz de ello, hemos regrabado esos 3 temas más otros 7 que teníamos ahí en la recámara. Y pues ha sido un disco... Este muy disco- redondo. O sea, es redondito. Sí. Decís además que lo vamos a poner aquí, por cierto, también para que lo puedan ver todos los Spam. colegis de internet. Y por ir despidiéndonos, que ya vamos quedándonos un poquito sin tiempo, chicos, ya me habéis dicho que esto lo podemos escuchar en Spotify. Tenemos también formato físico. ¿Esto de dónde lo podemos sacar? Pues vamos a dejar unos cuantos en nuestro local de ensayo, en Pandora, compradlo. Y, En Bandcamp. y sí. En Bandcamp podéis comprar. En Bandcamp físico, también lo Pandora. tenéis. Sí, la compra digital está ahora mismo aquí arriba. Si no, en Bandcamp, por ejemplo, el disco lo hemos grabado con Cold Tiene una canción para Transmission. siempre. Claro, lo hemos grabado con Cold Transmission, que es una discográfica alemana con la que firmamos en verano. El disco lo hemos sacado, de hecho, con ellos. Ellos se encargan de la distribución mundial, ¿vale? Porque es verdad que tenemos mucho... nivel worldwide. Sí, sí, sí. Guau. Tenemos muchos fans fuera de España. Y lo distribuyen ellos de forma internacional. O sea, ¿En qué, si país, vosotros- ¿En qué país fuera de España es Te donde decimos dirías la tú que- lista. Sí, Los sí, más- porque los ahora más mismo la raros. tecnología te permite conocer el datito. Alemania, hostia. México. Tenemos, Donde más- hemos una en Israel, en un programa en... Oh, ya. Claro, que era en... Bueno, no sé cuál es el idioma que se habla ¿Hebreo? en Israel. ¿Cómo? ¿Hebreo? En hebreo. En hebreo, en podcast de radio y luego... bueno, Estados Unidos, Kazajistán. en Kazajistán, tenemos también ahí por ahí algo. Y luego Francia, Alemania, Inglaterra también. O sea que Sí, estáis recorriendo el mundo entero. y es lo que digo, que desde Bandcamp, aunque esté fuera de España, tú haces el encargo y te lo envían todos ellos, en físico y luego digital. Para que también Profesionalidad de esto. Claro, claro. O sea, esto La ya- semana pasada escribí un artículo en Japón, ¿no? En una Japón, revista sí, japonesa. cierto. En japonés. En Japón O es sea, de que donde, ahí se se habla sacan, de donde japonés. se sacan los directos buenos. Ahí os queremos ver. A ver. Ojalá, ojalá. Sí. Por último, chicos, una indicación de contacto, unas direcciones de Instagram, Twitter, Facebook. Algo para que la gente os pueda ubicar rápido y llegar a vosotros. Dilbang en Instagram, ahí es donde... Facebook, os puede Dirk encontrar. y ya está, si es que no hay más redes sociales. No hay más Dilk. Y fueris. Ya está. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por venir. Esperemos que nos oigamos muy prontito desde Japón y yo brindo con vosotros. Nos escuchamos muy prontito. ¡Hasta luego!